Hola, buenos días, a Mari. Estamos hoy solo, Mario y yo, para este segundo Cineforum, pero bueno, cuando iniciamos esto sabíamos que iba a pasar, que iba a ser muy difícil. Los horarios que cada uno tenemos son muy complicados, los horarios que yo tengo libres son pues, los fines de semana, porque voy al revés que el mundo, trabajo de tarde. Y bueno, pues decidimos hacerlo y hoy solo estamos las dos personas que en teoría lo hacemos para que los demás debatáis y habléis y compartáis vuestra visión de la película, pero como no estáis y que no pasa nada, pues lo vamos a hacer juntas. No vamos a dejar de hacerlo, porque si dejamos de hacerlo, abandonamos una actividad que creo que es interesante, así que vamos a continuar con ella. Deciros buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que lo veáis en diferido, porque he mirado en YouTube el anterior Cineforum y lo habéis visto 26 personas. Eso es al final lo que cuenta, que en algún momento del día, cocinando, paseando, en el coche nos vayáis escuchando y bueno, pues si os aportamos algo, pues genial y os recomendamos la película. Lo principal es que nos ha gustado a las dos mucho, considero que es una película que ayuda a ver un poco todo lo que es el proceso, muy pequeñito, tiene detalles muy pequeños que para la gente que no esté en ello se le van a pasar y no va a quedarse con ellos, los que ya llevamos años, y a Mario le ha pasado, nos hemos quedado con, madre mía, esto lo ponen por aquí, el teléfono, las bolsas de basura, no sé, montones de detalles que sabemos que son reales. Y considero que es una película muy buena para empezar a ver, porque además lo cuenta desde la comedia, que yo creo que si le quitamos un poquillo de drama, pues mejor. Así que deciros que esperemos que esto continúe, que independientemente de que estemos hoy solo nosotras, que esto continúe. Y lo que vamos a hacer, yo es una propuesta que la hice a Mario, es contar mucho todos los pequeños puntos que tiene la película, porque podemos quedarnos a debatir de temas muy concretos, porque tiene temas muy interesantes en los que nos podíamos enrollar mucho, pero creo que es una película que si le puede ayudar a gente que desconoce totalmente el acogimiento y quiere conocer un poquillo todas las partes, todas las fases, pues esta película para mí sí que lo cuenta. Entonces, he hecho una lista muy grande de cada momento de la película y los vamos a ir contando y compartiendo con vosotros y dando nuestra opinión. Y para mí empieza la película muy fuerte. O sea, es que la película empieza ¡boom! A saco, ¿no? A mí me parece que yo digo, bueno, volví para atrás pensando que había empezado antes la película, porque digo, pues ya están hablando de que en 1 minuto y medio ya se han planteado que niños y ya están en el proceso, ¿no? Y a mí me resulta muy interesante que hay algo que aborda la película, pero muy poquito y me parece muy importante, que es los motivos por los que decidimos acoger. Creo que se habla nada, minuto y medio. Luego hay una pregunta de la niña importantísima, más adelante, que dice ¿por qué quisisteis acoger? Que yo creo que nos preguntan a veces los chicos. Y Mario, ¿cuáles crees que son los motivos o cuáles pueden ser los que nos llevan a muchos querer entrar en el acogimiento? Bueno, es que es una pregunta bien difícil, ¿eh? Claro, es que la peli lo cuenta todo y Sí, me sí. parece que empieza muy heavy. O sea, es que me parece que empieza ya con lo más importante. Sí, y por ejemplo, creo que este tema, las motivaciones, deberían ser mucho más, deberían profundizarse mucho más en los cursos de formación, ¿no? O sea, que debería, porque a veces no sabemos exactamente por qué, ¿no? Tenemos una motivación social, una motivación, incluso algunas personas religiosa, una motivación, bueno, cada cual la que sea, ¿no? Pero realmente no, yo creo que yo me lo he preguntado más en posteriori, en los años en los que hemos estado ya acogiendo que previamente, ¿no? Y es como, claro, es que ¿por qué? Porque el por qué va a sustentar también mucho el proceso del acogimiento. Sí, O sea, no es lo sí. mismo, o sea, es que la base ahí, nosotros igual, vamos, que muchas veces te planteas decir, pues hasta aquí, ¿no? Y ese por qué a veces lo sustenta, pues el por esto. Mm. Y,
Y sí que yo creo que es importante tener profesionales que hagan bien el proceso de formación y de valoración de las nuevas familias para saber esos porqués. Porque hay porqués que no van a sustentar el acogimiento, que no van a servir para lo que es el acogimiento, que es para, ¿no?, para ofrecer a estos niños y niñas una crianza terapéutica. Y que dice Barudi, ¿no? Porque al Sí. final, cuando llega ese porqué y nos encontramos conductas, nos encontramos rechazos, nos encontramos dificultades, pues a veces se tambalea un poco. Exacto, yo creo que lo cuenta ahí la película. Hay un momento en la película en la que tienen ellos dos una escena en la intimidad en la que se plantean, lo dejamos, abandonamos, renunciamos. Ahí están esos pensamientos que yo creo que hay que verbalizar y que si en algún momento los tenemos hay que trabajarlos porque yo creo que son normales. Y ellos mismos, ¿no?, luego se miran y dicen no. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo, porque probablemente su motivo realmente era fuerte, no era en base a, no, tiene que ser idílico, no voy a ayudar, voy a no sé qué, no, no. O sea, realmente hay un compromiso muy fuerte por parte de ellos y esa escena que pasa así como muy también en 1 minuto y medio, yo creo que es una de las crisis que tienen todas las familias de acogida. Sí, y que de hecho yo creo que si alguien no lo ha tenido, no es bueno. Que creo que es necesario, o sea, el acogimiento no es un camino de rosas, no es algo de arcoíris y unicornios, es que, mira, Elena se conecta. Sí, tenemos a Elena, ya somos 3. Hola Elena, hemos empezado pensando que íbamos a estar las 2 solas, pero hemos dicho que seguíamos para adelante. Ay, no se me ve. No, ahora. Ahora te vemos. Ay, vaya. Así que hemos dicho, vamos a hacer un monólogo, Mario, tú y yo, que nos conocemos tanto y que estamos de acuerdo en todo, pero venga, a ver si Elena. Pues es que tenía ahora una reunión con OSEAF también y se me ha hecho tarde, ya lo siento, sí. Nada, no pasa nada. Ya hemos explicado que esto se graba, que luego se sube y que el objetivo es simplemente que alguien quiera escucharnos cocinando, paseando, como quieran hacerlo, que nos da igual. Te comento las 2 puntitos. Bueno, cómo hemos empezado. Hemos dicho que vamos como a hablar de todos los detalles que tiene la película, que considero que es una película perfecta, pero que tiene tantos detalles que la gente que no esté dentro del acogimiento no los entiende, pero tiene muchísimos. Y hemos dicho que la película empieza ya, ¡pum!, a saco. Motivo por el que acoges. Ellos se hacen esa pregunta y en 1 minuto y medio ellos ya deciden que van a acoger, ven esas fotos, que es diferente en España, luego hablaremos de ello, y ya está. Y Mario nos decía que es muy importante que en las formaciones se profundice mucho más en nuestros motivos para acoger, porque van a ser la clave para que un acogimiento funcione, para que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Y esa familia pueda acompañar a los niños, porque al final es una crianza terapéutica. Y ahora estábamos reflexionando en ese momento de la película en el que los dos se plantean dejarlo todo, ¿no? Cuando ya empiezan los problemas y de repente dicen, venga, lo dejamos, ¿no? Y que decía Mario ahora mismo que es que el que no haya pasado por esa crisis no ha conectado realmente con el acogimiento, ¿no? Que hay un momento duro que dices, uff, ¿y esto? Y vuelves a buscar los motivos, que en la película lo hacen. Ellos se van a buscar el origen, que fue una historia, ¿no? No sé si te ha pasado, Elena, también. Sí, la verdad es que es así, vamos. Yo llevo 10 años de acogedora. Entonces, fíjate, hicimos como una tarjetita, cuando nos decidimos a acoger, hicimos una tarjetita o sea, imprimimos una chorradica nuestra de por qué, y de los miedos también, pues no, ponía, pues no estamos de acuerdo en todo, ¿no? La pareja, no estamos de acuerdo en todo, pero nos vemos capaces, tenemos una red alrededor, queremos hacer esto por los niños, ¿no? Y eso nos ha ayudado tanto en los momentos puntuales en los que dices, pero yo, ¿cómo? ¿Por qué? Sí. Y sí, pues es verdad, es muy importante y que en las formaciones se dé importancia a poner, no sé si por escrito, pero saber por qué, ¿no? Y eso es muy importante, sí. Sí. Ahí nos hemos enrollado un poquito. Y ahora vamos a hablar la gran diferencia en la película, que si hay algo que la gente que nos vea, que no conozca el acogimiento en España, el sistema de protección, tiene que saber que el modelo americano
no tiene nada que ver al modelo español. Y aquí no hay una feria de adopción, no vas a un sitio a conocer a los niños y eliges al niño tú, sino que aquí funciona exactamente al revés. Pero yo os lanzo una reflexión, ¿vale? Es algo que nos chirría mucho, ese modelo americano, pero ellos lo que sí que hacen muy bien es hacer visible a los chicos, porque eso es lo que hacen. O sea, ellos dicen, venga, visibilidad total. Os pongo delante a los niños, os pongo las fotos. Pero en España creo que hacemos todo lo contrario, que es ser invisibles. Son totalmente invisibles. Y además la gente, en España da la sensación, en Estados Unidos, como que tenemos muy claro que hay un sistema de protección por todo lo cinematográfico, que hay familias desestructuradas, que hay drogadicción, que esos niños acaban en el sistema de protección, pero parece que la gente en España cree que eso aquí no pasa, ¿no? Da la sensación de que en España la gente no entiende que también tenemos un sistema de protección y demás. Entonces, ¿cómo les hacemos visibles? Yo creo que es la clave, ¿no? Antes le decía a Ana que ayer por la noche estuvimos viendo el documental de Así crecen los enanos, ¿no? Y creo que ahí da muchas claves sobre esto. O sea, creo que las familias de acogida y la sociedad pueden hacer cosas, pero esto está en mano de las estructuras políticas. O sea, es algo más allá. O sea, lo que no se visibiliza es el sistema, ¿no? Hablaba una persona en el documental diciendo es que como una sociedad tan solidaria como la española no conoce que hay casi 16.000 niños en centros, ¿no? Que tenemos un sistema de protección, que hay no sé, hablaba de 600.000 niños en riesgo de pobreza severa y casi 1,5 millones en riesgo de pobreza en nuestro país, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar invisibilizando esto? Y eso yo creo que no es algo social, es algo que nos viene de más allá, ¿no? O sea, es un fracaso que como sociedad tengamos a estos niños en centros. O sea, y si tenemos una ley que dice que los niños tienen que estar en familia, hay que intentar que lo estén, sea como sea, ¿no? Entonces, ¿cómo visibilizar? Pues es que esa es la clave, ¿no? Que decía Ana. Yo creo que tenemos que dar con algo. Creo que las asociaciones tenemos que dar un paso más y dejar el buenismo y el buen rollismo, ¿no? Muchas veces por miedo a que se deje de contar con nosotros y es que hay que reivindicar de una manera más clara, a lo mejor incluso más agresiva, en el sentido de que hay que poner los datos sobre la mesa, porque estamos hablando de niños y de niñas, o sea, no estamos hablando, como decía, estamos hablando de plazas. Estamos hablando de personas que están en una rueda del sistema en el que luego son madres y padres de otros niños que están en el sistema, que a su vez son hijos de otras personas que están en el mismo sistema y que al final esto se cronifica generación tras generación tras generación. Sí, además eso en la película la madre lo cuentan, la madre era parte del sistema. Total. Sí, sí. Es que tiene tantos pequeños detalles que la gente que no lo conozca no lo entiende, pero la madre era parte del sistema, con lo cual sin ayudas, sin apoyos y demás, ella repitió el modelo porque las personas repetimos, la crianza que nos han dado es la que vamos a hacer. ¿Por qué las familias de acogida? Porque damos una crianza diferente, ¿no? Total. Diferente. Pero bueno, ayer nos llevamos una alegría porque por lo menos nuestro cine español cuenta historias. Entonces, también es una manera, yo creo que el cine hace muy visible también esto. Y entonces ahora mismo hay una película que es maternal, que fue acabar de ver Familia al Instante y verlo. O sea, yo ni sabía que estaba esa película. O sea, es como decir, venga, esto no es casualidad. Y luego Juan dice que conoce a la directora. Entonces, no es casualidad, Elena, esto hay que moverlo. Pues sí. Claro. Esto a través del cine, ¿no? Es que es una maravilla cómo te puedes posicionar. Y después también lo que decíais de hacer visible, ¿no? Pues a través del cine, pero también es que es una vergüenza como sociedad, ¿no? El tener a los niños así. O sea, que no sé en América cómo son, ¿no? Pero aquí es que es duro también, ¿no? Pensar que al lado tuya o que en el aula de tu hijo, que están, ¿no? Que hay 17.000 niños, ¿no? En centros. Eso es duro. Entonces, se intenta esconder por eso. Por otra parte, los centros tienen la obligación de ser comunitarios, ¿no? Y de estar en los servicios del barrio, ¿no? Y estar, o sea, esa apertura al barrio es obligatoria y como asociaciones también podríamos hacer esos canales, ¿no? De contacto con los centros y contacto con el barrio.
Eso es lo que hay que intentar, sí. El voluntariado, por ejemplo, ¿no? A través de, ¿no? Y de voluntariado familiar, ¿no? Al final, las familias de acogida, yo creo que es pues, voluntariado familiar, y todo ese proyecto en cada comunidad autónoma se llama diferente, pero ese acogimiento de referentes se llama en Navarra, pero otro programa referentes en Castilla-La Mancha, ¿no? O acogimiento referencial o de fines de semana. Eso es un canal, ¿no? De una familia voluntaria, unas horas está con un crío, ¿no? Y esa criatura, pues, y esa familia, pues, bueno, a ver lo que surge, ¿no? A ver qué vínculo, a ver qué necesidades mutuas se van construyendo, ¿no? Ahí. Sí, además eso es importante que dices, Elena, el otro día en los grupos de reflexión que tenemos, ¿no? Una de las familias empezó un acogimiento el año pasado parcial de fines de semana de un adolescente, ¿no? Y ahora está cogiendo fines de semana y tal. Y decíamos, es que qué importante es también ver que hay distintos tipos de acogimiento, ¿no? Y que cada niño necesita una cosa. Es que a lo mejor no todos necesitan una familia que de manera diaria, constante, es que a lo mejor lo que necesitas es un vínculo con alguien fuera de ese centro, ¿no? Y ir construyendo un vínculo a mayores a partir de ahí. Porque siempre que pensamos en acogimiento, pensamos en niños más pequeños, pero es que tenemos muchos adolescentes que a partir de los 12 están ahí hasta que cumplen la mayoría de edad, ¿no? Y qué importante sería poder tener la referencia, aunque fuera de un fin de semana, uno sí y uno no, como contaban, ¿no? Uno sí y uno no, para tener a alguien fuera de ahí en quien sabes que puedes pedir ayuda cuando lo necesitas, con lo difícil que es construir ese vínculo también, ¿no? De poder pedir ayuda, con quien sabes que puedes confiar e ir construyendo eso poco a poco. En la película que vimos antes fue Marsella, y uno de los debates que surgió con Marsella fue que nos presentaban a las familias como gente con un cliché, ¿no? Un estatus, un no sé qué. Y en la película también hay un momento que él dice que es que la gente que acoge es especial y que él no es especial. Y yo creo que eso hay que romper ese mito y que somos especiales la gente que acogemos. No somos para nada gente con habilidades superhumanas, ni nada. Gente súper sencilla que por lo que sea la vida nos ha hecho saber que están ahí, porque yo creo que hay un momento, cuando ellos ven las fotos, que es la diferencia, ellos tienen en la página de información, ven las fotos directamente de los niños, ¿no? Eso en España no pasa. O sea, eso quiero que la gente que nos vea lo tenga clarísimo. Nunca tenemos las imágenes, ni siquiera cuando nos hacen una propuesta, nos presentan las fotos como a ellos les hacen que les lanzan la foto. He oído algún caso que se ha hecho desde los técnicos, pero no se debe de hacer, ¿no? Hasta que uno no se compromete, ¿no? Pero sí creo que nos pasa esa sensación que ellos tienen, ¿no? Nosotros sin la foto simplemente sabemos que están ahí y nos genera toda esa revuelta emocional. Es decir, lo decías tú antes, Elena, es que saber que están ahí ya, es como una cosa que te crece y dices, venga, pero no somos especiales. Por lo menos no tengo nada especial. No, y además esto, hace poco, unos meses, hablaban en el blog de Javier Romeo y se hablaban de esto especialmente, ¿no? Y decían que una de las cosas por las que la gente no se anima, ¿no? O no termina es que yo no podría hacerlo. O sea, es que, a ver, cualquiera no, pero que no tenemos nada especial para hacerlo, es simplemente querer hacerlo, ¿no? Y que muchas veces nos hemos tenido que formar, muchas veces nos hemos tenido que revisar a nosotras mismas, bueno, muchas veces no continuamente, pero es que forma parte del proceso, ¿no? Igual que si eres madre o padre biológico, entiendo que te preparas para ello, ¿no? Y si no, vas aprendiendo según van pasando los días y los meses y los años, esto es lo mismo, ¿no? Pero que es una cosa que es algo que no somos muchas veces ni héroes ni nada especial, ¿no? Aparte, el otro día hablando aquí hay una asociación de chavales mayores de edad, ¿no? A la mayoría de edad, de extutelados, que hay que buscarles otra palabra, nueva palabra, ¿no? Tutelado, extutelado, pero chavales que necesitaron ser protegidos de niños y que a la mayoría de edad se están organizando, de residencial, de acogimiento familiar, ¿no? Migrantes también, están todos juntos en una asociación. Entonces, hablando pues, los adultos con los niños, ¿no? Pero en términos asociativos, decíamos a ver cómo romper ese cliché de que
que son niños con problemas. Y nos dijeron, sí, y a ver cómo romper el cliché de que sois raros, ¿no? Porque eso de especial llega también a que un poco raros serán, ¿no? Y al final es verdad, también nosotros tenemos que como salir del armario, ¿no? Como familias de acogida, para que nos vean, ¿no? A nivel también, pues más de medios de comunicación, que se reconozca acá, ahora si funciona la ley de familias, ¿no? Que va a haber, parece que va a salir el año que viene, que se nos reconozca como una familia más, ¿no? Dentro de la diversidad, ¿no? Sí. Y en el encuentro de familias que va a haber ahora en Santiago, en octubre, visibilizar lo diversas que somos las familias de acogida. Somos cada uno, hay monoparental, hay homoparental, bueno, de todo tipo. Sí, sí, y que es algo, o sea, que sí que es importante, ¿no? El decir, y que una clave, porque las familias por adopción no tienen el mismo cliché este de, ¿no? De, claro, es que hay que valer, bueno, es que se tiene más hay que tener aguante para pasar todo ese proceso de años y tal, y no sé qué, pero es como, bueno, pero es que esto se ve como algo, yo qué sé, que a veces incluso no, es que yo ahí no me meto y que habría que ver las maneras en las que visibilizar cómo son realmente las familias de acogida, que son familias que igualmente que al resto de familias ahora, por ejemplo, en este nivel, en este momento, nos cuesta llegar a fin de mes, que nos cuesta la relación con el colegio, o sea, que son cosas normales, ¿no? Que tenemos nuestros conflictos en casa, que lo que hablaban en el documental ayer, que nos separamos, que tenemos crisis de pareja, que crías tú sola porque eres una familia monomarental y te cuesta lo mismo que a otra familia monomarental que tiene un hijo propio. O sea, es como, pues es que tenemos las mismas dificultades, los mismos beneficios, las mismas que el resto de familias. Hay un aspecto de la película, a mí lo que más me gusta, o sea, me parece que es el punto fuerte de la película es el grupo. Es la formación y el grupo que hacen las familias. O sea, me parece que la gente que quiera entrar en el acogimiento tiene que saber que eso es real. Eso sí que es real. Es decir, existe una gran formación, muchas veces puede ser mucho mejor, por supuesto, pero yo creo que lo que tiene que ser es continua, porque cuando te cuentan todo al principio, como no estás pasando por ello, pues no te conectas tanto hasta que no vas con todos los líos, y lo que necesitas es una formación permanente. Pero lo que sí que es maravilloso son los grupos de apoyo, que no sé si en todas las comunidades se hacen, pero en Segovia sí, que es de donde estamos Mario y yo les he considerado siempre primordiales. Ahí aprendí muchísimo escuchando a otras familias, porque le escuchas y dices, buah, no sé, a lo mejor a mí eso no me pasa, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Como les pasa en el grupo, ¿no? Que todos se parten de la risa cuando ellos están hablando de que todo les va fenomenal, de que todo les va genial, y los demás se parten de la risa diciendo, venga, prepárate. Es que me parece estupendo, ¿no? El humor, cómo meten el humor en esos grupos para quitar un poco el drama, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de contar a la gente que esto es en red. No sé si has sido tú, Elena, que lo has dicho, que tú tenías tu red, que fue una de las cosas que apuntaste. Y yo hace poco, hablando con una pareja que quería adoptar, se lo dije, que la red es muy importante y que el asociacionismo o las familias que compartimos el acogimiento, pues es que somos fundamentales las unas para las otras porque nos entendemos. Y nunca nos van a decir algo, es que te has metido tú porque has querido. No, que a veces es otra de las cosas que nos pueden decir. De hecho, ahora en Navarra igual llevamos 5 años sin formación primera. ¿No? Y, pero entonces, claro, o sea, ¿entran directamente al acogimiento? Entran directamente al acogimiento. Y entonces eran casos pues, de todo tipo, ¿no? Por supuesto, estamos la asociación intentando mediar, ¿no? Pero los técnicos también se ven con problemas, ¿no? Y que nos avisan, ¿no? Y a ver esta familia, a ver si podéis hacerle entender, ¿no? A veces. Y claro, es que la formación primera y los grupos de autoapoyo, bueno, es que en la película en verdad es lo más, a mí también me gusta, ¿no? El jueguillo que da. Porque claro, una familia tiene una idea y vas con una motivación y más vale que lo pienses bien, ¿no? Y veas y lo compartas también con tus hijos si es que los tienes, por supuesto con tu pareja y si no también con los abuelos, con tus tíos, ¿no? Porque cuando viene un niño a la familia, pues tus sobrinos tienen primos, tus hermanos tienen sobrinos, ¿no? O sea, de repente
entra en la red, ¿no? Entonces, en ese acompañamiento también se van limando cosas, pues se van diciendo, tú te has pensado esto otro, ¿no? Pues quizás se van viendo necesidades que con formación se puede aliviar, ¿no? Y eso, tanto el sistema, y en Navarra se ha visto esa falta, ¿no? Esa falta, que los técnicos quieren familias un poco más formadas, que las familias quieren también ese grupo, ¿no? Y es verdad que hace falta ese espacio, sí. Yo lo considero primordial. Total. O sea, Claro. una buena formación inicial para saber dónde vas a... Porque, vamos a ver, aunque vayamos a acompañar a niños, pero son niños con una historia. Claro. Que todo niño trae una historia, ¿no? Porque desde el proceso del embarazo los biológicos ya van trayendo una historia. Todo niño trae una historia, pero ellos todavía traen una historia mucho más, a veces, concreta y con más huella en sí mismos. Con lo cual, formación primordial, Sí. y acompañamiento Claro, y porque primordial. te remueven la tuya. Hombre, Las traen su historia de una familia diferente y tú traes tu historia. Entonces ahí las dos se van a remover mucho, ¿no? Y hay que... Más las expectativas, ¿no? O sea, es que es un momento clave para trabajar expectativas, para trabajar motivaciones que hablábamos antes, ¿no? O sea, mucha gente a lo mejor llega con una idea de que no es, con unas motivaciones que a lo mejor no son las que deberían ser para el acogimiento familiar, o sea, porque tampoco todo vale, ¿no? O sea, es algo que no es sacar a los niños en cualquier sitio y en cualquier lugar, ¿no? También tenemos que ver que estos niños tienen una historia, tienen un daño. Y no cualquier sitio tampoco vale. Nuestra función es acompañar, o sea, terapéuticamente en el sentido de eso, de que tenemos que ser acompañamiento de esto, no vale cualquier cosa. Y se puede retraumatizar, igual que se retraumatiza muchas veces institucionalizando, cuando no se da con la familia adecuada, también puede pasar eso, ¿no? sí. Además, acabas de decir mi siguiente punto, que era borrar ideales y expectativas, que lo mencionan en la película, que digo que es que lo mencionan todo. Para mí me parece que es perfecta. Luego hay otro momento en el que habla del grupo de hermanos. Es cierto que en el acogimiento, vamos también a contar un poco a la gente que esté ahí, existe también mucha idea de que cuanto más pequeños, menos historia, menos daño, menos problemas, ¿no? Y los adolescentes, que en la película se les ve allí apartados y todos les tienen un miedo terrible, pues son los que nadie quiere acoger, ¿no? Y por la experiencia, ¿no? Sabemos que los niños más pequeños que lo han vivido en etapas más tempranas, la huella no se ve, pero está ahí y la vamos viendo según pasan los años en algún momento, pero con los niños más mayores o adolescentes se ve. Ya está, la tienes ahí, el chico te lo muestra como la protagonista de la película, que directamente no para de decir que no me voy a vincular, que no me voy a vincular, que no, que solo estáis para que me tengáis en casa y cuidéis a mis hermanos. Y habla del grupo de hermanos, ¿no? Como ese grupo también que les cuesta mucho salir del sistema de protección, a los que son más mayores y cuando son grupos de hermanos. Sí, vamos, es que ¿qué es eso? Tú tienes experiencia con adolescentes, Mario. Tú sabes que al final a veces son los que luego lo van teniendo más claro y se puede hablar más con ellos. Sí, el otro día nosotros de hecho lo hablábamos, ¿no? Que mucha gente dice, no, bueno, en el primer acogimiento prefiero un niño entre tal y tal edad, pero con adolescentes de momento, ¿no? Y yo digo, pues es que a mí me parece mucho más fácil un adolescente que un niño pequeño, porque primero que un adolescente si quiere salir en familia de acogida ya es algo que ya está ahí, o sea, si quiere. Muchas veces con niños pequeños ese proceso no se da porque no saben, ¿no? Ni dónde van, ni dónde vienen, o sea, y que sí, que tienen sus dificultades, sí, pero es que están ahí, lo que dice Ana, es que las están mostrando, o sea, no hay más, ¿no? O sea, es algo... Y lo único que, claro, socialmente también tenemos un miedo a la adolescencia, o sea, es como, bueno, si tú ves los libros que hay sobre adolescencia, supera la adolescencia, qué horror mi hijo adolescente, o sea, es que claro, con esa idea que tenemos sobre la adolescencia, pues menos aún, o sea, si ya la tenemos con los propios, ¿cómo vamos a traer a casa a uno adolescente y encima con un daño? Pues parece que vamos a tener aquí, pues, vamos, yo creo que
nosotros tengo que decir que cuando nos ofrecimos, nosotros llevamos como también 10 años como Elena, desde el 2012. Y al principio dijimos, no, mayores de 3 años o 4, porque pues Ángel decía que pequeños bebés no. Y decía, yo adolescentes no, porque yo trabajo con adolescentes. Entonces era de, es que en casa, además ya del trabajo, pero luego hemos tenido varios acogimientos de adolescentes y vamos, yo firmo. O sea, Aparte los adultos, como estamos acostumbrados al lenguaje, a la racionalidad, pues con los mayores también puedes hablar ya de las cosas, ¿no? Con los pequeños es más emoción y más difícil de que nos podamos conectar, ¿no? Con la palabra, que es lo que los adultos estamos un poco acostumbrados, creo yo, sí. Y es verdad que también te posicionas en el momento de acompañar, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Ser las manos un poco que les van a ir donde poder descansar y donde poder alentarles, ¿no? Para o sea, cuando necesitan algo vienen y cuando están en la vida, pues que les mire a alguien, que les anime, ¿no? Y que se alegre también, ¿no? Con ellos. Entonces, sí, el adolescente tiene ese punto. Y ahora tengo a los 3 adolescentes, ¿no? Y esa es la... Grupo de hermanos y adolescentes. Venga, Claro, cuéntanos, ¿qué tal? eso es. También los grupos de hermanos es que pues, para mí ha sido todo un acierto porque ellos se sienten más seguros. O sea, a ellos les ha cambiado. Es que solamente no nos podemos hacer cargo de lo que es que te saquen, porque los niños no han hecho nada, les han hecho, o los adultos han tenido problemas, pero ellos en verdad pues estaban en una casa y les han puesto en otra. Entonces, ese punto ya, ese desarraigo, ¿no? Ese cambio, si lo vives con un hermano, es que ya está, ya sabes, en tu carne sientes que, bueno, a este hermano no me lo van a quitar, ¿no? Y después, ¿no? Todo puede cambiar, porque de hecho, bueno, en nuestra vida también todo puede cambiar, pero en ellos lo han vivido así, pero bueno, con este hermano voy a estar, ¿no? Y eso les da una tranquilidad. Y después en casa, chica, cuando no lo contaba uno una cosa, lo contaba el otro. O sea que al final la historia vivida se pone mucho más claro encima de la mesa, ¿no? Que cuando viene un niño a una estructura familiar ya hecha, ¿no? Pues en nuestro caso, como vinieron 3, pues eso ya tenían ese poder, ¿no? Y ese poder en el buen sentido, ¿no? De decir, yo, aquí somos. Y es que además muchas veces eso, que es lo único que tienen. O sea, y lo único que van a tener en un futuro, ¿no? Entonces, separar, o sea, no tiene sentido el separar estos grupos de hermanos cuando ya han tenido suficientes pérdidas en su vida como para, o sea, nosotros también lo tenemos claro, el acogimiento anterior fue de hermanos y fue algo que dijimos al terminar, que fue uno de los puntos fuertes, que estuvieron los dos. Porque de cara al futuro, sea lo que sea que pase con ellos, ese vínculo está hecho y eso se puede mantener ahí, ¿no? En el futuro. Sí, sí. Y después otra cosa de la película que sale, ¿no? Que las movidas con la niña pequeña, ¿no? Sí. Que son... Claro, esa hermana mayor que hace de madre, que cuentan ahí y que pasa realmente, ¿no? Sí, el hermano mayor es el protector de... Y los que tenéis 3, te habrá tocado trabajarlo, Elena, porque totalmente. Tienes que decirla tranquila que ya estamos nosotros para cuidarles. Pero también lo que iba a decir es que la niña pequeña, imagínate que las monta con las comidas, imagínate que hay, no sé, pues que el problema es que te piensas que es en la comida, que no le gusta la comida. Imagínate un psicólogo que habla de la comida, imagínate todo un ambiente familiar que el problema es la comida, cuando no tiene que ver. No tiene nada que ver. Esa niña pequeña, eso, hay que dar seguridad a esa tresena, ¿no? de la película, hay que darles seguridad y ese es tú, y acompañarles en su vida. O sea, que tu ser madre de acogida va a ser darles la seguridad para andar, ¿no? Entonces, muchas veces nos toca acompañar a familias, ¿no? Y a decirles eso, olvídate, o sea, elige peleas. Eso. Elige. Y en verdad, cuando está tan alterado, eso es porque no está seguro. Entonces busca darle seguridad. Y que la seguridad al principio es la hermana mayor. Pues ya, pues feliz tú, hija, ya te tocará, ¿no? Pero eso, sí, bueno. Sí, totalmente, Elena. Sí, hay otro momento, me gustan mucho las palabras que utilizan, ¿no? Y entonces el padre y demás habla de la conexión cósmica.
Entonces, que cuando se enamoró de su pareja que hubo una conexión cósmica y la mujer se queda como diciendo, ¿qué dices? Yo. Y él dice que él espera que cuando conozca a los niños se va a producir esa conexión cósmica, ¿no? Y yo creo que es mucho también lo que piensa la gente, ¿no? Que el niño llega a casa o los niños llegan a casa y se produce la conexión cósmica y ya sentimos amor y ya sentimos un montón de cosas y entonces todo empieza a fluir, ¿no? Y no pasa eso, no pasa eso porque hay una cosa que no existe y que toca construir, que es el vínculo. Es el vínculo. Hace poco también estuve hablando con una pareja, ellos van para adopción y era lo que les preocupaba, ¿no? Lo que les preocupaba era si iban a conseguir generar eso, si iban a quererles, o sea, es decir, si iban a conseguir crear una relación normal en el sentido de padres e hijos de amor, cosa que vamos a ponerlo como que todos lo conseguimos, que no es nada fácil crear vínculos, y aquí yo creo que las tres lo sabemos. Y ellos preguntaban que cómo se hace, ¿no? Y ahora dabas un punto, ¿no? Muy importante, Elena. Es decir, y Mario lo has ratificado, las peleas. O sea, el problema de las familias cuando empezamos es que creemos que tenemos que conseguir que hagan todo como los demás. Y entonces, que coman, que duerman como tienen que dormir, que se laven los dientes, que no sé qué, que estudien, que patatín, patatán. Y ahí no podés crear un vínculo, porque no das respuesta a lo que ellos sienten, a lo que ellos necesitan, que era lo que estabas diciendo, Elena. Se sienten en miedo, se sienten inseguros, han pasado por muchas cosas, han salido de una casa, pueden haber salido de centro, etcétera, etcétera. Y crear el vínculo, pues venga, vamos a decirles pequeños ejemplos, ¿no? De cómo crear un vínculo, ¿no? Yo he escuchado, antes lo decía Mario, es que el acompañamiento de profesionales es muy importante, ¿no? Que te digan, ese niño que tiene tanto miedo a dormir y necesita, aunque tenga 8 años, dormir contigo como un niño pequeño, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Esa tontería genera vínculo. Tú sabes que el niño está en miedo, tú sabes que se siente inseguro cuando va a dormir y le tratas como lo que él necesita, no lo que tú crees con tu mente racional, como decías, Elena, de no, es que tiene 8 años, 8 años ya no puede dormir conmigo en la cama y encima acaba de llegar y encima es tan efusivo, es tan, ¿sabes? Entonces, ¿qué más cosas, no? ¿Qué más cosas así creéis que podemos transmitir a la gente para que entienda que el vínculo se crea, que no es algo que es, anda, conexión cósmica? O sea, es entender primero eso, que el amor no, que muchas veces se dice la frase esa de la sangre, ¿cómo es? Lo de la sangre no nos hace familia, lo hace el corazón. No, tampoco el corazón nos hace familia. Lo que nos hace familia es el cerebro y los vínculos que establecemos a través de los procesos neurológicos, ¿no? Es que es así, o sea, si es que nos vinculamos a través de hormonas, a través de procesos neurológicos que cuando son hijos biológicos se establecen a través de la madre y el intercambio de hormonas, y con el padre igual, o sea, hay una segregación de hormonas que hace que se vinculen, ¿no? Pero es que eso no lo tenemos. Cuando llega una persona a nuestra casa, ahí está. Entonces hay que hacer cosas, ¿no? Lo que dice Ana, de pequeñas cosillas. Primero yo creo que quitarte de la cabeza todos los tendría que y debería que. O sea, creo que es fundamental, ¿no? O sea, fuera, o sea, es que no, todas esas creencias que tenemos de es que hay que hacer las cosas y cada edad hay que hacer una cosa, no. O sea, es que estos críos no van así. O sea, si tiene que dormir una temporada hay que poner una cama en la habitación, no tendremos que hacerlo. Si para comer necesita comer de pies, hay que hacerlo o sea, es que es un poco seguir al niño, ¿no? Y lo que nos esté diciendo. Sí, sí. Y después también hay que tenemos tantas oportunidades como convivimos, hay oportunidades a todas horas de poder, ¿no? O sea, que no se juega todo en un momento, sino que hay más, ¿no? Incluso si metes la pata, pues los niños, vamos, te dejan sacar la pata después, ¿no? Y disculparte o volverlo a hacer. O sea, tienes muchas oportunidades. Entonces, yo les suelo decir que en el momento en el que necesitan algo, que no suelen necesitar mucho además, pero el momento que tienen fiebre, ¿no? O que tienen un dolor, o ahí es el momento en el que tú les puedes ofrecer más, no sé, como cuidados, y eso a mí, no sé si es hormonas o no sé qué, ¿no? Pero en ese momento en el que el niño necesita, que no son todos los días, porque encima si viene con 8 años, con 10,
pero en ese momento se va a ir generando en ti y en él el vínculo, ¿no? Y yo con la mayor, que vino con 8, por ejemplo, pues tardamos mucho, tardamos años, ¿no? Pero se fue gestando en los momentos en los que te dejaba un poco cuidarle, ¿no? Sí. Exacto. Y ya está. Y a día de hoy todavía, ¿no? Pues en los pequeños momentos yo sé que ahí se va, la bola se va a engordar en ese momento, ¿no? En esos minutos, no sé. Sí. Yo creo que también otra de las cosas es reducir los momentos de estrés, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser un poco ese parapeto que reduzca los momentos estresantes para ellos, que normalmente suele ser la escuela. O sea, yo creo que uno de los ambientes más estresantes para estos niños es la escuela. Y muchas veces tenemos que ser nosotros lo de decir, pues hoy no estás para hacer tareas, no pasa nada porque hagas tareas, ¿no? O sea, quitar un poco esa presión de encima, ese estrés que tenemos de que tienen que hacerlo, lo que decían, a todo como el resto de... Es que no son como el resto, es que tienen otro proceso totalmente diferente, emocional, neurológico, fisiológico, o sea, es que no podemos pedirles lo mismo. Y hay días en los que no se pueden hacer tareas, hay días en los que incluso no se puede ir al colegio, porque no están para ir al colegio. Y habrá que asumirlo y habrá que pelearse con quien sea para defender ese derecho que tienen a estar bien, porque eso sí que va a vincular también, porque eso nos va a permitir que estén más relajados y puedan vincularse con otras personas. Sí, sí, el no ir al trabajo un día nos ha pasado. Sí, es real. Claro. O sea, es real. Es decir, Sí, sí. te levantas y dices, ni va al cole ni yo a trabajar. Y dices, ya la hemos liado. O sea, pasa y ese es el momento de saber leer, ¿no? En el acogimiento en España lo que tenemos son las visitas con la familia de acogida, que como la película es más un proceso de acogimiento preadoptivo porque va a acabar en adopción, lo que no se ve es una parte de nuestro sistema de protección, es que todos los menores mantienen relación con su familia biológica, casi todos si se puede, ¿no? Entonces, si tienen hermanos que no están con ellos, tienen visitas con abuelos, con tíos y demás, ¿no? Pero sí que hay un momento, como sí que ven a la madre, que cuentan cómo vuelven, ¿no? Cómo es ese proceso y esas idas y venidas que son tan difíciles para ellos de gestionar, y que ahí también generamos mucho vínculo si les acompañamos bien, sabiendo que viene la crisis, que van a ir a la visita, que vienen, que esa noche mal, que esa semana en el cole mal, y que ahí es donde hay que demostrar que nos importan y que les acompañamos de verdad, porque tenemos que saber que ese es su proceso, que esa es su carrera es aprender a gestionar todo eso y sobrevivir a ello, que muchas veces pues, nos cuesta mucho que nos entiendan, ¿no? Que nosotros no le damos prioridad a la escuela, que nosotros no damos prioridad a muchísimos temas, que como nos pasa muchas veces, que no castigamos pese a las conductas. Eso nos cuesta mucho que nos entiendan el resto, porque está de moda que, todo el mundo cree que el castigo es lo que educa y gracias a Dios muchos de nosotros hemos aprendido que el castigo no enseña nada, solo reafirma creencias de que soy malo, de que no me porto bien y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues están esos momentos de visitas que ahí yo creo que se produce mucho el vínculo, ¿no? Incluso cuando en España lo que hacemos muchas familias es tener una muy buena relación con la familia biológica. Cuando trabajas bien la familia biológica y que forma parte del sistema familiar de ese niño, porque somos dos familias que nos juntamos en un sistema que es el del niño, si eso lo hacemos bien, eso genera mucho, mucho vínculo y te das cuenta y aprendes que el amor es mucho más que es mío. Sí. Y que es fundamental. O sea, es algo, el otro día lo hablábamos justo esto en los grupos, ¿no? Una familia expresaba el miedo a... Creo que es el momento de conocer a la familia de origen, pero tengo ese miedo, ¿no? Y decíamos, es que, o sea, adelante con ese miedo, porque es que es imprescindible, es que no podemos pretender que un niño encuentre el equilibrio cuando están desequilibrados estos dos sistemas, porque él va a seguir teniendo miedos. ¿Qué está pasando el gato por aquí en medio? O sea, él internamente va a tener todos esos miedos a
lo que puedo decir, lo que no puedo decir, qué piensa mi familia acogedora de mi familia de origen, qué piensa mi familia de origen de mi familia acogedora. Y esas cosas nosotros estamos ahí para facilitárselas. Es que no queda otra persona ni otra que lo pueda hacer, es que somos nosotros. Es una de nuestras tareas, es esa. Buscar el equilibrio entre los dos, que sea lo que dice Ana, un mismo sistema que es el del niño. Y Sí, es buscar una parte y buscar importante. las estrategias que vayamos viendo que funcionen para cuando tenga que ir a la visita y cuando tenga que volver, cómo prepararlas, cómo recepcionar cuando vuelve, ¿no? Todas esas pequeñas cosas que se van aprendiendo con el paso del tiempo, claro, que hay veces que metes la pata y dices, pues mira, lo de quedar con los amigos después de que venga de la visita, no. ¿No? Porque, pues, o yo qué sé, hacer cosas estimulantes después, no, porque lo que necesita es calma, ¿no? Cada niño y niña será diferente, pero el ir mirando esas pequeñas cosas. Hay un momento de la película que les hablan de las 3 R's, cosa que está mal traducido, lo traducen mal la primera, y que es cierto que nos pasa, vuelvo otra vez a lo mismo, la formación continua. Es decir, yo tuve que escuchar de un psicólogo en una formación como las 3 R's, que es muy parecido. Lo curioso es que en el final todos usamos los mismos métodos en todo el mundo, ¿no? Y él hablan, relájate, primero lo que decías tú ahora, hay que mantener la calma. Después el reconocimiento de las emociones, que el niño tenga, reconocérselas. Es decir, o sea, no podemos decirles, no, esto no puedes sentir, no. Que tú sientes rabia, que estás triste, que reconocérselo, poner y además expresárselo en voz alta, porque si hay algo que aprendemos es que como ellos no hablan de las emociones y sabemos que tienen que hacerlo, porque al final nos convertimos en unos tutores de resiliencia súper formados, sabemos que tienen que aprender a expresar y ellos no lo saben hacer, ¿no? Vienen y no saben, entonces nosotros les vamos poniendo palabras. Y luego utilizar el razonamiento, ¿no? El relájate, reconoce cómo se siente y cuando haya pasado todo el proceso, razonar, ¿no? Y nos lo enseñan a las familias de acogida, pero creo que es algo que deben de aprender todo el mundo. O sea, que al final, yo considero que en ese sentido a veces somos un poco afortunados porque aprendemos cosas que por necesidad y que mucha gente desconoce para acompañar a sus hijos, ¿no? Porque al final es un aprendizaje. Yo considero que el acogimiento es un aprendizaje de lo que es el ser humano, de lo que es lo emocional, de conocernos a nosotros mismos, que lo habéis dicho. Ellos vienen y te obligan a mirarte constantemente y es un aprendizaje total. Y hay un personaje que me gusta mucho en la película que es la abuela. Porque al final mete ese personaje que no tiene expectativas, que no tiene, que llega y venga, y lo hace con espontaneidad, sin meterse en la cabeza que la niña no quiere que la abraces, ya, venga, y la abraza, ¿no? Cada que no, la feria, ¿no? Le da ese punto de decir, venga, y yo creo que por lo menos yo lo he vivido así, cuando nuestros niños de acogida llegan, hay alguien en nuestro entorno o en nuestra familia que se convierte en ese personaje como la abuela, ¿no? Que es alguien con quienes se vinculan súper rápido y que les da mucha seguridad, pero muy pronto, o sea, que contigo tardan mucho, pero dices, toma, con el abuelo lo ha hecho, y madre mía lo que es el abuelo para él, ¿no? No sé si os ha pasado porque al final necesitan esos tutores de resiliencia en muchos ámbitos. Sí, es que es fundamental, sí. Sí. Pero y muchas veces era por eso también, ¿no? De decir, bueno, es que igual que necesitas una persona que esté pendiente, es que necesitas una persona que simplemente te vea, sin más. O sea, sin más expectativas, sin más allá, o sea, es de vamos a pasárnoslo bien, te voy a dar un abrazo aunque no quieras, te voy a dar de comer lo que no debes, aunque tal, o sea, esa serie de cosas también se necesitan, ¿no? Sí, es ese personaje del abuelo, ¿no? De la abuela, ¿no? Que son lo que tienen los hijos biológicos y que creo que cuando estos chicos incorporan a esas figuras, yo creo que para ellos, yo por lo menos así lo he vivido, son súper importantes, ¿no? Les dan como más enraizamiento en la familia, les da la sensación. Además, si hay algo que es también complicado para ellos, es ese encuentro con nuestras familias. Esas familias extensas nuestras, como ellos se van incorporando,
cómo van haciendo relación con esos primos, las idas, las venidas, los conflictos, con esos tíos. No, eso es un proceso que también tienen que hacer, que la gente cree que nada, llegan, no, tiene mucho, ¿no? Pasan momentos bastante complicados al integrarse en ese sistema, ¿no? Y con los niños y niñas que ya han pasado por nuestra familia y han vuelto con sus padres o son ya mayores, o sea, con otros niños acogidos. Es que eso también es complicado, ¿no? Entrar en una familia de acogida en la que ya ha habido otros niños y niñas. ¿Y por qué se han ido, no? Que a lo mejor te han preguntado, ¿no? Oh, totalmente, claro. Te preguntan. Sí, las preguntas son a veces muy importantes. Hay otra escena en la película que, bueno, yo la interpreto así, ¿no? Es el momento de la torta, en la que le da un bofetón tremendo, ¿no? Para que ¡pum! Caiga y demás, ¿no? Y yo lo interpreto, es una bofetada, pero como ese momento que muchas veces tenemos las familias en las que tenemos que ya ponernos serios, marcar muchísimo a la gente que nos habla de ellos y cómo vuelve a repetir esto y cómo comete este error. Y tienes que no dar una bofetada, porque yo no les he dado a nadie una bofetada, pero sí me tengo que enfrentar o sí tengo que poner límites a mucha gente adulta, ¿no? A profesionales, a profesores, bueno, a técnicos, a mucha gente para decir, mira, perdona, pero es que esto es así y el niño ha pasado por esto y yo he decidido que voy a hacer esto, ¿no? O sea, yo creo que todos en algún momento nos toca dar esa bofetada, ¿no? Porque o les protegemos de gente que no entiende nada y que les hace daño sin querer, porque no quieren hacer daño, pero les hacen daño. Y yo esa bofetada la vivo pues desde ese punto que por lo menos yo lo he vivido, de enfrentarme muchas veces a gente que no entiende. Que no entiende por qué se comportan así, por qué lo viven así y no he dado bofetadas, pero he dado, bueno, otras cosas. Quiero decir, aunque con ganas te quedas, porque Sí. muchas veces pasa eso, ¿no? Pues mira, es que... Pero sí. Que cuentas hasta 10, como el primer punto de la R. O hasta 100, pero... Sí, yo creo que sí, que muchas veces, y que es importante, ¿no? Y creo que también es importante para reivindicar nuestra función y el que lo estamos haciendo bien, ¿no? Y que las familias de acogida son necesarias, que no es algo caritativo en lo que viene un niño a tu casa y pasa sin pena ni gloria, sino que es un trabajo el que se está haciendo, ¿no? En el que se está acompañando, y que tomas decisiones sobre ese niño o esa niña de la manera en la que tú lo crees, ¿no? Igual que muchas veces están en un centro y nadie, o sea, no se pone en tela de juicio las decisiones que se toman dentro de ese centro, porque nos tienen que poner en tela de juicio las decisiones que muchas veces tenemos desde las familias, ¿no? Si probablemente estaremos en muchos casos mejor preparados para tomar esas decisiones simplemente porque vivimos 24 horas al día con ellos, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero sí que hay veces que tienes que plantarte y decir, pues por aquí no paso. Y a nosotros sí que nos ha pasado y si quieres que sea así, me lo pones por escrito, porque yo no voy a hacer esto tal y como me lo estás diciendo, porque va a ser perjudicial para el niño o la niña. Creo que igual también cuando un niño tiene problemas, sea de acogida o biológico o adoptado, ¿no? Yo creo que muchas familias se tienen que plantar, porque claro, el sistema parece como, si haces esto, ¿no? El conductista, ¿no? Si el niño tiene esto es porque los padres o porque los profesores o porque pues no funcionan, y no es así, ¿no? El niño tiene sus necesidades muy particulares muchas veces y o atiendes esas necesidades no funciona el resto. Entonces yo creo que sí que, bueno, yo lo he vivido, pero que también me he juntado con muchas otras familias que dicen, madre mía, ¿cómo está el sistema de cuadriculado, ¿no? Que no pueden entender, o sea, que ojalá funcionara el golpe a tiempo que dicen, ¿no? O es que tiene que traer las tareas no sé cómo, ojalá funcionara, ¿no? Las 2 horas que tienes que guardar para las tareas, sí, amén. Si funciona, amén. Bueno, en un curso de formación que dimos me gustó mucho que dijo el docente,
si no tenéis problema, por ejemplo, con la comida, o si no tenéis problema con pues olvidar todo lo que os he dicho, ¿no? Porque si las cosas funcionan, pues no hay que cambiar nada. Ahora, cuando no funciona algo, hay que ser como muy experto, ¿no? En lo que es el vínculo, el apego, el trauma, ¿no? En la adversidad temprana. Vale la pena escuchar esta otra manera de hacer las cosas, porque lo normal no funciona, ¿no? Claro, yo algo que me quedó muy claro yo no sé en qué formación sería, pero al principio, ¿no? Del acogimiento, y creo que Ana también es eso, el repetirte muchas veces que no es algo contra ti, eso es lo primero, y que hay que mirar qué hay más allá, ¿no? O sea, es que un mal comportamiento no significa que sea una mala persona ni que lo esté haciendo como a ti, significa que nos quiere decir algo, pero no puede decírnoslo de otra manera y nos lo está diciendo así. Y eso muchas veces resulta más sencillo que explicarle a otro profesional o a otra persona adulta el por qué no estás castigando, el por qué estás permitiendo muchas veces que haga lo que ellos quieran, ¿no? Que te dicen, es que hacen lo que ellos quieran, no hacen lo que necesitan. No es lo que ellos quieran, es lo que necesitan. Que muchas veces parece que somos aquí como súper permisivos y no. Que por otro lado, luego los mismos que te dicen que eres muy permisivo, te dicen es que eres muy autoritario porque han marcado estos límites que de vez en cuando hay que saltárselos. Pues es que, mira, no, hay veces que sí, pero es que cuando se establecen unos límites, estos niños también necesitan esos límites y necesitan que se los marques continuamente porque eso les está dando seguridad. O sea, fin, y es que es así. Sí, es que es uno de los problemas un poco en la educación de hoy, ¿no? Que se confunden los límites como castigo. No, 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 no. O sea, los límites dan seguridad, permiten el desarrollo. Es decir, nosotros somos los adultos y es otro de los puntos que tenía aquí apuntados, en la película se habla, ¿no? Es que los límites son necesarios. El problema es que nuestros límites y que ningún límite es permanente o es tajante. Es decir, los límites no es una cosa que dices hasta aquí es hasta aquí. No, no. Vamos a ver, de poner límites son límites, pero a veces hay que saber que a lo mejor hoy me les tengo que saltar. ¿Por qué? Porque ha pasado esto. Analizar constantemente las creencias que tienes, tus propios límites, los que pones y un día te les saltas y no pasa nada. O sea, pero es cierto que necesitan límites, claro. Y que es muy difícil. Uf, porque venimos de una crianza propia, ¿no? En la que se nos han marcado muchas cosas, en las que la mayor parte de nuestros padres y madres nos han criado desde el autoritarismo, ¿no? Desde esto se hace porque yo lo digo y tal, y quitarnos eso es difícil. Entonces, diferenciar entre lo que es un límite, que simplemente es algo, o sea, tienen los límites, ¿no? Que dicen tienen que ser pocos, y sobre la seguridad, o sea, no hay más allá, no puede haber, o sea, no puedes asomarte a la ventana porque es que te puedes caer por la ventana, eso es un límite. Pero, y diferenciar entre las creencias que hemos vivido, ¿no? O sea, que no todo, y revisarlo. Y a nosotros, por ejemplo, nos costó muchísimo entender que uno de los críos que teníamos necesitaba comer de pies. Y no solo de pies, sino que había momentos en los que daba vueltas a la mesa para luego volverse, o sea, porque claro, es que yo me recordaba a mi abuelo diciendo todo el mundo sentado, nadie se levanta hasta que yo me levante, y yo pensaba que eso era algo que se debía hacer. Pues no, chico, el crío necesitaba levantarse y necesitaba moverse mientras comía. Fin, es que fue una etapa. Claro, pues imagínate ahora, ¿no? Estos niños, cuando hemos hablado en la escuela, ¿no? Con 3 años, exactamente, que llegan al cole y les ponen un montón de normas de se recoge, se sienta uno, pide la palabra para hablar, que dices, imposible. Rotundamente imposible. Y que dices, haces las tareas o apréndete esto y sí, vale, en casa estas horas, venga y venga, y llega el examen, se pone nervioso y da frimonas. Y tú se lo quieres explicar y no eso. Entonces, es cierto que los pobres se tienen que mover en un mundo que se lo pone bastante difícil. Pero bueno, es lo que hay y para eso estamos nosotros, para acompañarles bien. Vamos a decir solo 2 cositas más, porque la última creo que va a haber más debate. Hay un momento de la película, me encanta, porque además me encanta esa actriz, que es Joan Cusack,
que es la persona que les ve ahí cuando están hablando con la adolescente, cuando la están acompañando, cómo la escuchan, cómo la acompañan, que ella se queda pues como muy impactada, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa, el acogimiento muchas veces es una familia que la conoce otra gente e impulsa que otra familia decida acoger, ¿no? Entonces ella se queda allí y les dice, ay, no sé qué, porque encima la niña luego va a abrazarla, ¿no? Y así pasa, el acogimiento en España funciona muy así, ¿no? Es alguien que conoce a alguien, por alguien, y al final se anima, ¿no? Y ese momento, otra escena que dura nada, pero es real, ¿no? No sé por qué habéis llegado al acogimiento, qué os llevó, si fue información, si fue una campaña, gente que conocía a otra persona, no sé, ¿no? Pero es un poco uno de los motivos, ¿no? Para apuntarse a ser familia. Sí, yo conocí a una familia de acogida. Claro. Yo creo que es eso. Sí, yo era porque eso, había sido voluntaria en Cruz Roja Juventud y había estado de voluntaria en las sesiones de cuando las familias, ¿no? De los grupos con los niños, y yo dije, yo cuando tenga la estabilidad, pues yo quiero ser familia. Y así se lo planteé a Ángel y así fue. Claro, no sé, cada uno. Yo igual conocía a Cruz Roja, estaba trabajando en Cruz Roja y al final conoces el programa, ¿no? Porque en Castilla y León lo lleva Cruz Roja, ¿no? Y luego vamos a un punto que en esta película no acaba así, pero hay que decir que muchas veces acaba así en el acogimiento en España, ¿no? Que es la finalización de los acogimientos. Es el momento en el que o retornan con la familia biológica o salen en proceso de adopción, ¿no? Y al final es la sensación que tenemos, por un lado, con lo que hemos hablado antes, de que somos especiales, ¿no? Y entonces yo es que no me veo capacitado. Y por otro lado, lo que siempre te dice la gente es la despedida. Que lo que no pueden es dejar a ese niño irse y volver a coger, y que eso que hacéis que ellos no pueden, ¿no? Que ellos es que sufrirían mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues hablar un poquillo para la gente que no conozca lo que es, cómo es ese momento de esa despedida y que realmente si tienes muy claro los motivos, ¿no? Es lo que hablabas antes, ¿no, Mario? Al principio del principio, si tienes muy claro por qué te metes en acogimiento, en la despedida no es ese proceso, es un proceso duro, que hay un duelo, muchas emociones, se pasa pues como se tiene que pasar, pero no hace que uno deje de acoger, ¿no? Sí, que muchas veces te dicen, no, es que yo no podría cuando me los quiten, pero es que a ti no te están quitando nada, ¿no? O sea, es que esa idea de que tenemos de que nuestros hijos no son nuestros, nuestra pareja es nuestra y que, o sea, pero sí, o sea, es un proceso difícil, pero no se construye en el momento en el que te dicen que ese niño va a salir de tu casa, ¿no? O que se va a iniciar el proceso de volver con la familia. Es que ese proceso se inicia desde el primer momento en el que el niño llega a tu casa, porque sabes por qué está ahí. Y nosotros algo que hacemos es decirle, por ejemplo, a la familia de origen, cuando la conocemos, algo que especificamos es eso. Nosotros no vamos a ser ni el padre ni la madre de tu hijo, porque para eso estás tú, y lo que vamos a intentar es cuidarle lo mejor posible hasta que vuelva contigo, sea cuando sea ese momento, ¿no? Y eso hace que el proceso sea mucho más sencillo, porque está en la mente de todos, pero también se va trabajando y es algo que se debería de hacer, yo creo que mejor, que habría que invertir más tiempo en revisar procesos, en revisar cuál es la mejor manera, cómo preparar tanto a unos como a otros, o sea, lo que hay ahí, ¿no? Y creo que eso no se está haciendo bien por parte en nuestro caso de las gerencias o de quien sea que toma las decisiones, porque muchas veces no se da el tiempo que se necesita. O sea, igual que cuando un niño viene a tu casa y se necesita un periodo de adaptación y se necesita conocernos, cuando se va pasa exactamente lo mismo. O sea, se necesita un tiempo y muchas veces no se da. Aunque sean bebés, se sigue necesitando ese tiempo. Se necesita que las personas que van a cuidar a ese niño de manera definitiva, sea su familia de origen, sea una familia adoptante, conozcan a la familia acogedora para poder seguir estableciendo cómo va a ser la vida de ese niño y esa niña. Y creo que es importante cuidar esto. Sí, también porque la gente que yo soy acogedora permanente, entonces no he vivido despedida, vamos, sino al revés, ¿no? Están siempre. Yo pensaba, me entré en el acogimiento pensando en la ida y venida y total,
que no, ¿no? Decíamos, bueno, entre Que también es otro proceso complicado, ¿eh? Bueno, aquí cada cual, esto es una aventura total, vamos. Pero sí que veo que los que estáis en temporal o en urgencia, ¿no? Que hay muchos, ¿no? Y lleváis tiempos, ¿no? Y lleváis varias encuentros y después despedidas también. Y después que, bueno, los que permanecéis, pues habéis aprendido ya. Pero creo que hay gente que se queda por el camino, ¿no? Es verdad que en esa despedida, si no está bien acompañada, si no está bien prevista, ¿no? Y formada, y pues se puede crear un crack, ¿no? Mira, yo pensaba que quería ser, pero no, después de este segundo, ¿no? Pues ya no. Y eso es una pena muy grande, ¿no? Porque el acogimiento, porque hace falta muchas familias acogedoras. Entonces, todo ese soporte, o como dices, de esos protocolos de hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien quiere decir hacerlo muy personalizado en el niño y en las dos familias. O sea, los tres que han hecho el encuentro y que van a hacer la despedida tienen unas necesidades diferentes en cada momento y por muy diferentes motivos, ¿no? Tu familia, Mario, pues no está siempre en el mismo momento, ¿no? Total. Ocurren cosas también, ¿no? No sé cómo decir. Y no tiene que ser una estructura estanca, sino un acompañamiento y en el que vayamos modulando un poco, ¿no? En cada caso. Porque si no es una pena ¿no? Pues hay gente que dice, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí, porque muchas veces eso, las familias dicen no voy a volver a coger, ya no porque el niño haya vuelto con su familia o haya pasado adopción, sino por cómo ha sido ese proceso. Porque muchas veces no se permite elaborar duelos, y es lo que decía Ana, o sea, es un duelo cuando una persona se va de tu casa, o sea, es así. Y muchas veces no se permite porque se hacen las cosas pues de aquella manera, ¿no? Y Claro, bueno, todos hemos vivido al final situaciones en las que dices, pero ¿cómo se le ha ocurrido esto a alguien? sí. Porque no se nos ocurriría ni siquiera con, vamos, es que, pues eso, no se nos ocurría con nadie, pues menos aún con un niño, con una niña, ¿no? Sí, Y bueno, un poquillo por terminar, para contar a la gente que no está en este mundillo, gracias a Dios cada vez se hacen mejor las cosas, ¿no? Y cuando se hacen bien las cosas, aunque un niño, si entendemos lo que también has dicho, Mario, no son nuestros. Un niño no es de nadie, un niño viene y necesita acompañamiento, un acompañamiento de sus padres biológicos y de todas las personas que tengan que acompañarle en su vida, ¿no? Entonces, no es de nadie, tiene gente que le acompaña. Entonces, si entendemos eso, hay un proceso maravilloso que cada vez se da más, que es que las familias biológicas y las acogedoras no tienen por qué romper su relación por mucho que el niño vuelva a la familia biológica, ni porque estén en acogimiento permanente o porque ya estén contigo permanentemente. Yo ya no estamos en acogimiento y él está conmigo porque quiere, pero toda su familia biológica también. Estamos todos alrededor del niño. Y en adopción pasa lo mismo, es decir, son historias maravillosas escuchar a muchas familias de acogida que han tenido niños en un año, año y medio, 2 años, 3 años, y que han salido en adopción y que esas familias adoptivas han dado un paso enorme, y es que mantienen relación con la acogedora. Y el niño sigue formando parte un poquillo de esos dos sistemas, ¿no? Entonces, esa parte es maravillosa porque eso es entender realmente que somos los acompañantes de los niños y que esa es nuestra misión, acompañarles y darles lo mejor. Y lo mejor es que estén con todo lo que ellos quieran. Si no quieren vernos, pues que lo decidan ellos, ¿no? Pero que no les cortemos los demás ni las administraciones algo que es fundamental. Si han generado vínculo, lo tienen que mantener para que no sientan que son abandonados, ¿no? Entonces, Bueno, y que además, o sea, viene recogido en la ley, ¿no? Por mucho que no se cumple, viene recogido en la ley que los niños tras el acogimiento tienen derecho a mantener los vínculos con su familia de acogida. Lo que pasa es que luego, claro, te contestan que ellos no están para hacer, que no tienen los recursos para hacer eso. Bueno, si no los tienes tú, a ver quién los va a tener, porque obviamente la familia de acogida no va a ser y la familia de origen pero tampoco. al final lo hacemos, ¿no, Mario? Anda, claro, sí, sí. La relación con la biológica al final te la has currado tú. Es importante, y yo creo que es una lucha que tenemos a nivel, yo creo que de muchas asociaciones, ¿no? De que hace unos años esto no se veía tan así. Bueno, de hecho, nosotros cuando empezamos nos decían que eso no se había hecho nunca, el conocer a la familia de origen, que es que eso era muy difícil, que eso solo traía problemas, y ahora ya no es tan raro, ¿no? Aunque siga costando hacerlo. Es quitarnos miedos, es que, o sea,
esto se trata de quitarse miedos también, ¿no? Y muchas veces te dicen, no, es que han valorado que no. Bueno, pero es que a lo mejor quien lo está valorando mal, porque es que los técnicos también son personas, ¿no? Y se toman decisiones, todos tomamos decisiones desde nuestra perspectiva subjetiva. Y a lo mejor no se están tomando en cuenta otras cosas y claro que es difícil, porque es que sumarle a un punto aún más difícil al acogimiento familiar, que es cuidar esa relación. Pero es que el centro es el niño y la niña. Y a partir de ahí, sea más difícil o sea más fácil, hay que hacer lo que sea lo mejor para ellos, ¿no? Esto del bienestar superior, el interés superior del niño, es que un interés superior del niño es mantener los vínculos emocionales que ha creado con su familia de acogida, con su familia de origen o con quien haya estado. Y eso es fundamental, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Yo creo que como punto final, ¿no? Tenemos clarísimo que el centro es el niño. Que yo creo que recomendamos la película, que a todo el que quiera, porfa, que la vea. Los que nos vayan a escuchar luego en YouTube, pero no han visto la película, se lo van a perder. Y además yo creo que hemos hablado de muchísimos puntos que tiene la película. Es desde la comedia, yo creo que a veces hay que meter un poco de humor, que es cierto que el acogimiento tiene momentos de drama y también muchos momentos de comedia, ¿no? Y nada, esperemos que os haya servido el que hayamos comentado esta película, que hoy hemos estado las tres, que volveremos a hacer otra, aunque seamos las tres. Y bueno, veremos que los que os animéis a ir a ver al cine español a Maternal, porque así, y hablar de ella, ¿no? Promocionarla, tenemos que promocionarla porque cuenta una historia que además justo en Afasego es algo que nos ha llegado hace muy poquito, que es esas madres que crecen en centro y que tienen sus hijos dentro del centro, ¿no? Y es algo muy desconocido y que necesitan, algo que también decías tú, Elena, esas familias de referencia, ¿no? Que es algo que nos planteamos aquí en Afasego, ¿no? Ese acompañamiento a esas chicas para que puedan no repetir y para eso necesitan una red y aceptar que tienen que tener esta red, porque por lo que yo he percibido, lo que las da miedo, porque no hay vínculo y han tenido malos vínculos, es confiar en que alguien realmente quiera ayudarlas porque quiere, que no hay ningún interés detrás, ¿no? Así que recomendamos Maternal y ya veremos qué película o qué trabajamos. Podemos a lo mejor trabajar Así crecen los enanos, ¿no? Porque hemos hablado de ella y a lo mejor tenemos que ver el documental y como la gente no lo conoce, pues a lo mejor es una manera de que quien nos oiga conozca ese documental que es muy importante porque habla realmente de los chicos de centro. Gracias a las dos. Y bueno, que ha estado muy entretenido. Al menos hemos sido tres. No ha estado mal. Bueno, gracias a todos y ya os haremos un nuevo vídeo. Vale.